niños y adolescentes pueden pasar a sus clases en esta mañana. Los demás aquí nos quedaremos para proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes, hermanos aquí presentes. Parece que no hay visitantes hoy en esta mañana. Nuevos, quiero decir, si nos sigue visitando la sobrina de la hermana Ramona, amén. Dios les siga bendiciendo a ella y a sus niños que están aquí también entre nosotros. Y vamos a continuar también saludando a aquellos que siguen sintonizándose allá vía Facebook Live. Que Dios les siga también bendiciendo en donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Allá en sus hogares o fuera de la ciudad, donde quiera que estén, hermanos y amigos, bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos, con la clase que comenzamos la semana pasada. También, claro, dando las felicitaciones a nuestras madres aquí de esta congregación y todas aquellas también que se sintonicen, que no sean miembros también del cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga. Felicitaciones a las madres en este día que se celebra aquí en Estados Unidos, que es el segundo domingo del mes de mayo, parece, ¿verdad?, que cae. En México ya sabemos, hermanos, es el día 10, caiga donde caiga y cuando caiga, ¿verdad? Doble felicitación también otra vez a nuestras madres aquí de esta congregación. Dios les bendiga y les cuide siempre. Es algo precioso, claro, el llegar a ser madre, y pues solamente ustedes lo saben, hermanas, que lo son, ¿verdad? Que Dios les bendiga y les guarde siempre. Vamos a continuar, hermanos, entonces con esta clase, una diferente clase de deuda familiar, a different kind of family debt. Y hablábamos, hermanos, la semana pasada primeramente de lo que los padres no le deben a sus hijos, y meditábamos en ello. Hablábamos de primeramente lo que está de moda. Eso no se lo debemos a nuestros hijos necesariamente. Tienes que comprarme de la última moda, ropa de última moda, etcétera, etcétera, ¿verdad? No tenemos que, no debemos que. Si queremos, bueno, eso es otro asunto, ¿verdad? Pero que debemos, no. También veíamos, hermanos, punto 2, que no tenemos y no le debemos a nuestros hijos también los juguetes de última clase, ¿verdad? De última moda tampoco, jueguitos de última moda. Tengo que tener este jueguito porque es el más popular ahorita en el internet, o en donde quiera que sea. Tampoco le debemos eso a nuestros hijos. Decíamos también que no nada más porque llegan a los 16 años, también les debemos ya un carro, ¿verdad? Y menos de último modelo. Tampoco, hermanos, hablábamos de eso también. Eso no se lo debemos. Si tenemos la oportunidad y queremos hacerlo, es otro asunto, pero de deberles un carro de último modelo a los 16, no. También, hermanos, veíamos que a veces van a venir esas vergüenzas, ese dolor, por lo cual nuestros hijos pasan, y tenemos que enseñarles que eso es parte también de ser cristiano, parte de la persecución que a veces van ellos ¿verdad?, a presenciar, y a pasar por ellos, o enseñarles que es algo que pues a veces es imposible evadirlo, ¿verdad? Como cristianos les debemos, hermanos, que enseñar eso. Ahí hablamos de unos versículos en la palabra de Dios. Sonamos un resumen de lo que veíamos, de lo que no le debemos a nuestros hijos. Pero ¿qué le debemos a nuestros hijos? Parte 2 de este estudio. Ahí sí vamos a meditar en ello hoy en esta mañana, de lo que le debemos a nuestros hijos. Padres, vamos a continuar con esta clase. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. El último versículo que leíamos, hermanos, para
recordar, vamos a leerlo otra vez, Primera de Pedro 4:16, 1 Peter 4:16, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Es lo de la última parte, ¿verdad? De a veces pasamos o pasan ellos por vergüenzas por ser cristianos, dolor por ser cristianos, hijo, hija, es parte de ser y llegar a ser un hijo, una hija de Dios, más cuando ya son bautizados, estamos hablando, es parte de la persecución que sufrimos a veces, inclusive aún entre nuestras propias familias, pasa muy a menudo también, ¿verdad? Que tú ya te lavaron el coco, ya le volteaste la espalda a tus antepasados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a continuar, hermanos, entonces, hoy en esta mañana, ¿qué le debemos a nuestros hijos como padres y más como padres cristianos? What do we owe our children as Christian parents? Primeramente, hermanos, le debemos a nuestros hijos un ejemplo piadoso. Un ejemplo piadoso, godly example. Y cuando hablamos de piedad, piedad es todo lo que está relacionado con Dios, todo lo que se relaciona con Dios, eso es piedad. Godliness en inglés. Todo lo que tiene que ver con Dios, ¿right? Y eso, hermanos, debemos de ser también nosotros, principalmente como ejemplos a nuestros hijos. Quizás podamos decir, bueno, ahorita de chiquitos pues ellos no entienden nada, ¿verdad? Y nos vamos a sorprender, hermanos, se lo digo por experiencia, claro, ¿verdad? Que mis hijas ya están algo grandes, ¿verdad? Y todo aprenden. Una mala palabra que a veces nos sale de la boca, al rato la van a repetir, están chiquitos todavía, oye, hijo, hija, ¿qué pasó ahí? Pues sí, fuimos nosotros mismos quizás, ¿verdad? Todo absorben, son esas esponjitas, sponges, right? Y por eso ese ejemplo piadoso debe siempre de ser nuestra prioridad como padres cristianos. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2, 21 y 22. ¿Tienen ahí la hoja? 1 Peter 2, 21 and 22. ¿Qué dice? Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió ordenado en su boca. Ahí está, hermanos, dice el 23 también que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no les echó otras más grandes, ¿verdad? Cuando padecía, ¿qué? No amenazaba. Van a verlo al rato. Cuando resucite, todos los que me crucificaron. No. Al contrario, sabemos que oró por ellos y por cada uno de nosotros en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen, ¿right? No amenazaba, sino dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Y nosotros también, hermanos, así como Cristo padeció por nosotros, dice ahí, nos dejó ejemplo, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué nos deja un ejemplo Cristo? Pues para que usted y yo lo sigamos y se lo enseñemos a nuestros hijos. Eso sí se lo debemos a nuestros hijos. A medida que van creciendo, instruirlos en el camino de Dios desde pequeñuelos. Que sepan temer a Dios. ¿A quién se le debe de temer? A Dios, nuestro Padre Celestial. Para que sigáis, dice que, el versículo 21, sigáis sus pisadas. Walk in his footsteps. Sus pisadas. Un famoso poema, ¿verdad? De las pisadas en la arena del mar. Ya lo conocemos, ¿verdad? Que este hombre iba caminando y de repente se desaparece el otro, ¿verdad? El otro set de pisadas, las marcas, y nada más se vio una. Cuando más estaba él en tribulación, este hombre, se desaparece el otro set de pisadas. Y se pregunta, ¿dónde estabas, Dios? Cuando más te necesitaba, ¿me abandonaste? No, te iba yo cargando. Por eso nada más se vieron unas pisadas ya después. Así es, hermanos, en nuestras vidas también sabemos que Dios allí siempre está
y nos sigue dando ese ejemplo, nos lo dio para que nosotros también les siguiésemos sus pisadas, caminar como Él, no enfurecernos como padres. Y todos pecamos de eso como padres. A veces nos desesperan nuestros hijos y ya no les damos un mal golpe quizás, o etcétera, los regañamos, les levantamos la voz y a veces sin embargo, hermanos, tratar de ser mejores cada día, así como Cristo dice, el cual que, versículo 22, lo leyeron también, el cual no hizo pecado, didn't commit any sin. No hizo pecado ni se halló que engaño en su boca. Otra gran lección que le tenemos que enseñar, que le debemos de enseñar a nuestros hijos. Siempre digan la verdad, hijos, no importa en cuál situación se encuentren, siempre digan la verdad. La verdad, hay un dicho también que dice, la verdad que no peca, ¿verdad? La verdad no peca, y es muy cierto. Si tú dices la verdad, Dios está en tu lado, eso garantizado. Si tú dices la verdad, Dios está contigo. Empieza a echar mentiras para tratar de justificarte o de esconder algo o de no meterte en problemas, es lo que Satanás te está dando. Y ahí ya se aleja Dios de ti. A ver cómo le vas a hacer, Jorge Chávez, porque ya metiste la pata, ya empezaste a echar mentiras. Una gran lección, ¿verdad?, para nosotros también. Eso sí se lo debemos con seguridad a nuestros hijos, enseñarles a siempre decir la verdad, en donde quiera que estén. Primeramente, ser honesto con sus padres jóvenes también, ¿right? Parte de lo que los hijos le deben a sus padres, pero eso es la tercera parte no me quiero adelantar, la tercera parte del estudio. Ahorita estamos viendo lo que nosotros como padres le debemos a nuestros hijos. Un ejemplo piadoso. Godly example. Always say the truth. Amén. No, dice que sí. Estamos, hermanos, de acuerdo en eso, yo creo, ¿verdad? Todos nosotros. Amén. No soy el amén. Amén. Faltó el cafecito, hermano. Jesús le dio también, hermanos, a sus discípulos un ejemplo a seguir. Jesucristo le dio a sus discípulos un ejemplo a seguir. Y siempre, hermanos, que caminó Cristo con ellos y les estaba enseñando siempre grandes lecciones. Decimos nosotros a veces que yo hubiera estado en aquellos tiempos, ¿verdad?, con Cristo. Quizás, hermanos, hubiéramos también sido iguales que los apóstoles, traicionándole al último, ¿verdad?, dejándolo solito cuando más lo necesitaba Cristo. Pero sí, efectivamente, qué grandes lecciones, hermanos, tan bellas, y qué grandes momentos nos imaginamos los apóstoles después, ya que entendieron finalmente. Pablo, ¿verdad?, Pedro, Mateo, Juan y todos los demás. Todos los demás que dudaron. Nos ponemos a pensar, después entendieron qué privilegio tuvimos al estar platicando con nuestro Salvador, convivir con Él, comer con Él, y recordando esas lecciones que Cristo les dio. Así también nosotros, hermanos, recordad las lecciones que Cristo nos dio. Están ya registradas aquí en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Juan 13:15. John 13:15. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. I have set you an example that you should do as I have done for you. ¿Por qué les dio ejemplo otra vez? Pues para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se acuerdan cuando les lavé los pies? ¿Te acuerdas, Pedro, cuando tú no querías al principio? No, yo no. A los demás sí quieres, pero a mí no. No quieres tener parte conmigo, Pedro, en el reino de Dios. Y ya Pedro entiende, sí, hasta todo el cuerpo, ¿verdad? Así a veces somos también nosotros, hermanos. Al principio decimos que no. Al principio nos obstinamos, somos rebeldes a lo que Dios dice, y luego recapacitamos. Ojalá que recapacitemos.
Bueno, sí dije que no, pero ya me redargulló mi conciencia, voy a hacerlo. Porque lo voy a hacer, ¿para quién? Para mi Dios. Siempre le recordamos a nuestras hijas, ¿para quién lo están haciendo, hijas? A veces ponen a rebeldinas, ¿verdad? Y no quieren hacer esto. ¿Para quién lo están haciendo? Acuérdense. Remember who you're doing it for. Ya, sí, así es, para Dios. Y todo lo que hacemos también, hermanos, nosotros, recordar siempre el ejemplo que Cristo nos dio para también hacerlo nosotros, como dice Cristo, vosotros también hagáis. Y fíjense lo que dice el 16 también, verse 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y sin embargo, Cristo siempre les hizo saber todas las cosas. No tenía, ¿verdad?, como Señor de señores, que explicarles realmente. Nada más decirles hagan esto. ¿Y por qué? Pues porque yo digo. Y sin embargo Él siempre les explicaba y les daba razones. ¿Ven ustedes el amor y la humildad también del Todopoderoso? Y a veces nosotros, ya te dije, explica, ten más paciencia. Se nos olvida que simplemente somos, ¿qué? Siervos. A veces como padres también se nos olvida esto, hermanos, como parte de ese ejemplo que le debemos a nuestros hijos. Un buen ejemplo, hermanos, otra vez, a nuestros hijos a seguir. Que nunca nos reprochen, padre, ¿por qué hiciste esto? Madre, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué siempre estás echando mentiras? ¿Es el ejemplo que me estás dando? ¿A ser mentiroso? ¿A sacarle la vuelta con una mentira? ¿A no enfrentar mis problemas y echarle la culpa a otro? Es lo que hacen hoy los muchachos en la escuela, ¿sí? Lo vemos como maestros. Bien mentirosos. Sí, la verdad, oye, no pasó esto, y uno como maestro a veces, ¿qué está diciendo? Puras mentiras lo que estás diciendo, para meter en problemas al maestro o la maestra. ¿Por cuántas no pasé yo? Pero Dios estuvo siempre conmigo. Gracias a Dios, al igual que esperamos con todos los maestros y maestras de su iglesia, ¿verdad? Y es difícil ser ejemplo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios. El ejemplo a seguir. Pablo también, hermanos, hizo esto, dio ejemplo. Y dice en 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios 11:1, 1 Corinthians 11:1. 1 Corintios 11:1. Amén. Pablo pudo decir estas palabras a los hermanos de Corinto que tenían problemas, hermanos. Si no han leído las epístolas a los Corintios, se las recomiendo, hermanos, se van a quedar. Si no las han leído, yo creo que sí, ¿verdad? Pero si alguien por ahí, amigo, amiga, todavía no has leído la Biblia, lee, te vas a espantar de lo que vas a leer también ahí a veces, algunas de esas cosas, ¿verdad? La palabra de Dios no esconde tampoco. Pablo no dijo, no voy a hablar de esto porque luego se va a leer miles de años después. Imagínense si Pablo hubiera pensado así, o si Pedro, esto no, que no se sepa, ¿verdad? No, se exponía para que hubiese justicia, para que hubiese reprensión, exhortación, para que hubiese orden en las iglesias, en las congregaciones. Pero hermanos, aquí, por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjense el 32, verse 32, right? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es parte de lo que le debemos a nuestros hijos también. Primeramente, no serles tropiezo a ellos. Que no vayan a tropezar con nuestro ejemplo, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar. Que vean nuestros hijos, mi padre siempre fue justo, o trató de serlo. A mi madre también siempre nos dio buenos consejos, nunca nos dio malos ejemplos, nunca andaba ya a horas de la noche, ¿verdad? Y nosotros acá solitos.
por trabajo, bueno, es otro asunto, ¿verdad? Pero nada más porque quieres ir tu hermana ya a todas horas de la noche como madre y allá tus hijos ahí en la casa solitos, ¿qué sería eso, verdad? Porque a ti te gusta mucho el baile. A veces, hermanos, se nos olvida esto y por eso Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser madre no es nada más tener hijos, ya lo sabemos. Hoy se celebra, como decía, el Día de las Madres aquí en esta nación, ¿verdad? Amén. Pero ha habido madres, hermanos, que no se merecían y no se merecen el tener hijos, de la manera que los tratan, de la manera que no les ponen atención, ¿verdad? Que los abusan. Triste, hermanos, que no han sido ejemplos. Ojalá que ninguno de nosotros o ninguno de ustedes, madres, haya sido eso, ¿verdad? O sean eso, como madres cristianas primeramente. Siempre bajo el temor ¿a quién? A Dios. Siempre primero, esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios quiere, hijo, hija. Enseñarles lo que es justo y correcto. Enseñarles el temor a Dios otra vez desde pequeñuelos, que sepan a quién se debe temer. Y por eso Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, para poder también nosotros decir a nuestros hijos e hijas: sean imitadores de mí, hijo e hija. Siempre les di ejemplo, que hoy es el día del Señor, no es tu día. Hoy es el día del Señor. Ese es el ejemplo que le damos, que le debemos. ¿Desde cuándo? Otra vez desde chiquitos. Es su día. No se te olvide, hijo, hija, si ya no estoy aquí en este mundo, si ya Dios me lleva a descansar, que no se te olvide tu responsabilidad. Hablando ya también a aquellos que son cristianos. Este es el día del Señor. Dale su alabanza que Él se merece. Y no nada más en el día del Señor, sino en todos los días de nuestras vidas. Podemos decir esto, hermanos, también. 1 Corintios 11:1, que no se nos olvide, ¿verdad? Ojalá que sí, hermanos, les podamos decir estas palabras a nuestros hijos. Debe ser nuestra meta, que ellos vean a nosotros como imitadores de Cristo. ¿Qué le debemos también, hermanos, a nuestros hijos? Bueno, les debemos un buen nombre. ¿Cómo está eso? ¿Un buen nombre o una buena reputación? También. A good name, a good reputation. Se lo debemos. Dice Proverbios 22:1. Fíjense lo que dice el proverbista. Proverbs 22:1. Proverbios 22:1. ¿Qué nos dice? De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. English, María. Good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. Amén. A veces nos mortificamos tanto en darle todo lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Buscamos un mejor trabajo porque queremos que lo tengan todo, que no sufran, etcétera, etcétera. Y tanto tiempo, hermanos, que ponemos en buscar un mejor, ¿verdad?, trabajo, una mejor vida económicamente hablando, y se nos olvida lo principal: un mejor nombre. Un mejor nombre, dice: más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Que sepan que tú vienes, ¿verdad?, que si eres de la familia Chávez, usando de mí, que sea un nombre de respeto. Que si conocieran, les digo a mis hijas a veces, sí, a veces hay estudiantes que ya están enseñando, ya son maestros, que ya tantos años de enseñar. ¿No le mencionaron que eres hija de Jorge Chávez? No les digo. Pues díganle, hija, yo no tengo nada que pregunten, y díganles, yo no tengo nada que temer. Ay, no, que ni vayan a saber, ¿verdad? Yeah, tell them, yeah, I remember my dad was a teacher there, right? Yo no tengo nada que esconder, hermanos. Yo hice mi trabajo lo mejor que pude, ¿verdad? Mi conciencia está tranquila y así debe ser donde quiera que estemos, nada más de maestros. Pregunten. Que pregunte, sí, pregúntele a ese que si conoció a tu padre o a tu madre, ¿verdad? Un buen nombre, buena reputación. Más como cristiano estoy hablando.
No porque yo vengo ya de España, ¿verdad? O de Portugal. Eso es irrelevante, ¿verdad? Pero ¿qué reputación tienes como hijo, hija de Dios? La fidelidad. Pregunten. Vienen a veces hermanos de años y vienen, ¿todavía están aquí, hermanos? Sí, hasta que Dios diga, hermano, gracias a Dios. Primeramente Dios. Y no se acuerdan, hermano, del otro hermano. Sí, ya no está aquí. Luego ya se fue a otra ciudad, etc. Pero aquí estamos todavía, hasta que Dios diga. La fidelidad en la ofrenda también, se nos olvida eso también, a veces. Y es donde entra la membresía local. ¿Eres miembro o no eres miembro de la congregación? Apoyas en todo, empezando con la ofrenda. Muy simple. Y a veces también se nos olvida eso, como hijos de Dios. Dijo Cristo, si en lo más mínimo no eres fiel, imagínate en lo mayor. Entendemos, hermanos, que un buen hombre es mejor que, ¿qué dice? Que plata y que oro. Dice ahí, right? Más que las muchas riquezas. Enseñar esto también a nuestros hijos, hermanos, que le debemos a Dios. Hablando ya no del nombre, quizás del apellido, pero más que todo el nombre de cristiano. ¿Eres o no eres cristiano, hijo, hija? ¿Vas a seguir a Dios en las buenas y en las malas o nada más cuando te está yendo bien? ¿Qué le estás demostrando al mundo? Se lo debemos esto de enseñar a nuestros hijos. Otra cosa que le debemos, hermanos, a nuestros hijos es un hogar lleno de paz. A peaceful home, lleno de paz. Que el hogar donde nuestros hijos viven, donde nuestra esposa vive o nuestro esposo vive como familia, ¿verdad? Que sea un hogar lleno de paz. Proverbios, ¿qué dice, hermanos? Ahí 17:1. Proverbs 17:1. Proverbios 17:1. ¿Qué nos dice? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. English. Better is a dry morsel with quietness than a house full of feasting with strife. Dry morsel, dice, ¿verdad? Bocado seco. Ay. A veces, hermanos, comemos algo, está bien seco, necesitamos un poquito de agüita o lechita o algo para pasarlo, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios, bueno, si no tienes ni lechita ni agüita, mejor es un bocado seco, pero ¿en qué? En paz, peaceful. Que tengas que una casa, dice, llena de contiendas, llena de provisiones. No, hombre, está la alacena llena, el refrigerador lo abres y no, hombre, comida para entrar para arriba. ¿De qué te va a servir todas esas provisiones, toda esa, hermanos, bendición que tienes si la desaprovechas, hermanos, con contiendas, con pleitos? Llega el esposo y empieza el pleito, llega la esposa entre la esposa y empieza la tercera guerra mundial. No, dice, todo que sea que en paz. Se lo debemos a nuestros hijos. Me acuerdo que siempre la hermana Victoria dice, en mi hogar nunca vi, yo dice, a mis padres alegar, siempre nos recuerda, amén. Ellos tenían sus pleitos, iban allá, pero nunca quisieron, ¿verdad?, que vieran nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Y sabemos nosotros, hermanos, sin embargo, que esto es lo que hay que procurar como hijos de Dios, como esposo y esposa, que somos cristianos, ¿verdad? Buscar la paz y humillarnos, porque a veces no nos humillamos y es donde empiezan los problemas, es donde empiezan las discusiones, los pleitos. Y desgraciadamente los hijos lo ven, ¿verdad? Y más cuando están chiquitos lo van viendo y se les queda también, pues, en sus mentes, en sus corazoncitos, ¿verdad? Y luego hay problemas después cuando van creciendo más y más. Le debemos a nuestros hijos, hermanos, esto, un hogar de paz, un hogar que teme a Dios, un hogar que busca ser pacífico, y tiene que ser un trabajo en equipo. ¿Vas a ver cuando llega tu papá le voy a decir? No, también tú, mamá, ¿verdad? ¿Por qué no aplicas la regla? No tienes que esperar al papá nada más, y tienes que darle un poquito, pues le
le das. A veces le dejamos todo al papá. Y no es nada malo, claro, que haya esa autoridad como cabeza del hogar, pero si hay necesidad, hermana, tú como esposa tienes que aplicar también la ley. Tienes que aplicar disciplina para que exista esa paz, para que Dios siga bendiciendo ese hogar y siga adelante y sigan caminando en el temor a Dios. Otra cosa que le debemos, hermanos, es también a nuestros hijos objetividad, objectivity. ¿De qué se trata esto, hermanos, la objetividad? Bueno, vamos a ver lo que dice Proverbios 19:8, Proverbs 19:8, 19:8. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. English. He who gets wisdom loves his own soul. He who keeps understanding will find good. Amén. A veces también lo veíamos, hermanos, como maestros, lo vi también, y a veces pedíamos una junta de, ¿verdad?, padres y madres y maestros, porque pues ya no, el muchachito no entendía la disciplina o perturbaba las clases, ¿verdad? Irrespetuoso, echando maldiciones, en fin. Eso ya pues, llega el tiempo a veces que tiene uno que hablar con los padres para que pues haya algo de ayuda, ¿verdad?, de parte de la familia, de los padres. Y a veces, hermanos, no llegamos a nada por esto mismo, porque no había objetividad, no había ese entendimiento de que, oye, tienes que respetar las leyes, tienes que respetar las leyes. Tienes que hacer lo que el maestro te está diciendo que hagas, porque él está tratando de enseñar, está tratando de impartir, ¿verdad?, lecciones, clases, etcétera, etcétera. Y aquí, hermanos, nosotros como padres también, dice ahí, ¿verdad?, el que posee entendimiento ama su alma. Le debemos enseñar esto a nuestros hijos, a amar su alma también, ¿verdad? Sé entendido, hijo, hija, entiende lo que se te está diciendo, entiende razones. Not everybody is out to get you. A veces también los papás no tenían esto, ¿verdad? Y era difícil de explicarles, es que, señor, señora, esto es lo que está pasando. Usted no lo ve porque no está aquí, ¿verdad? Pero, enseñar esto a nuestros hijos otra vez desde pequeños, ¿verdad? Se les sigue instruyendo. El que guarda la inteligencia, dice también que hallará el bien. Qué bueno, hijo, hija, que te está sacando puras puros cienes, qué bueno. Pero no se te olvide, primeramente es el respeto a tus maestros. Aunque hay algunos que barros, que maestros, ¿verdad? Y dice uno, oye, ¿qué ejemplo están dando realmente? Pero bueno, es otro asunto. Tú como quieras, ser respetuoso, ser respetuosa, no le faltes al respeto a tus mayores. Imagino que el hermano Moses también lo ve, ¿verdad?, como policía, que a veces la gente no quiere respetar las leyes, ¿verdad? Y pues tiene que intervenir la policía también. Ni modo, ya los dirán, hermano Moses, arrestados. Y a la corte, ¿quieres pagar las consecuencias? Lo vas a pagar. Si no quieres acatarte a lo que dice la ley, ¿verdad? Por eso a eso se le llama objetividad. Entiende lo que se te está diciendo, lo que se te está explicando, razona. Have objectivity, be objective, right? Not subjective, que es otro asunto, ¿verdad? Que eso es pues, básicamente lo que todos piensen es subjective, ¿verdad? Está bajo sujeción, ¿verdad? O sea, todos pueden opinar esto o no. Cuando es, hermanos, objetivo, con objetividad, es que esto es lo que dice la ley, esto se tiene que hacer, tienes que respetar. Enseñarle esto a nuestros hijos, hermanos, también, que hay leyes para que también usemos sabiduría y tengamos ese entendimiento. Como dice también Job 28:28, un versículo que siempre les dije a mis estudiantes, se los ponía en el pizarrón. Job 28:28, si ahora quiero escuchar algo que dice Job 28:28, Job 28:28.
said to men, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. Más a los que se creían, ¿verdad?, muy inteligentes y muy sabios en la clase, que a veces se les subía un poquito. Lea lo que dice la Biblia. ¿Crees realmente que eres inteligente tú o muy sabio? Fíjate lo que dice ahí Job 28. Ya no decían nada a veces, ¿verdad? Pero así es, hermanos, enseñar a nuestros hijos a tener este objetivo de entender la sabiduría de Dios primeramente. Y ya para terminar, hermanos, también, ¿qué le debemos a nuestros hijos también como padres? What do we owe our children as parents? Bueno, necesitamos enseñarle también, hermanos, que todo tiene su estructura y disciplina. Right? Structure and discipline. Estructura y disciplina. Y en 1 Samuel 3:13, fíjense lo que dice, hermanos, 1 Samuel 3:13. 1 Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. English. I told him that I am going to judge his family forever because of the iniquity he knows about. His sons are defiling the sanctuary, and he has not stopped them. Recuerden de Elí, sacerdote de Dios, sus hijos también, que prácticamente estaban haciendo lo que querían, comían de lo sagrado, no se esperaban. El sacerdote sí comía de los sacrificios, pero tenían que esperarse para tomar después del sacrificio. No, ellos se adelantaron, no, yo que nosotros queremos esto, y lo sacaban antes de cocerse, dice también la carta. Blasfemando lo más sagrado, y Elí no los estorbó de la manera que tenía que estorbarles. Si encontramos que habla con ellos y le dice, hijos, no hagan esto, etcétera, etcétera, pero no los estorbó. Él los tenía que haber quitado del sacerdocio. A un lado, ustedes no sirven para esto ya. ¿Ven ustedes? Y por eso viene el juicio de Dios. A veces no hacemos lo suficiente. Y este es el problema. Nos metemos en problemas ¿con quién? Con Dios. ¿Right? No hacemos lo suficiente, hermanos. No hacen lo suficiente. Cuando van creciendo desde chiquitos, al rato vas a tener problemas mayores. Y no nada más con la policía, con Dios. Estoy hablando ya en lo espiritual, que es lo más importante. Y aquí Elí también por eso dice, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Y a Samuel, que había crecido con Elí, imagínense, iba a ser la primer profecía de Samuel contra, ¿verdad?, en contra del que básicamente lo había criado en el sacerdocio, Elí. Qué difícil esta profecía, ¿verdad? Cuando lo llama Dios, Samuel, Samuel, hasta la tercera vez entendió Elí que le estaba llamando Dios, ¿verdad? Y esa iba a ser la profecía. Voy a hacer un lado de Elí. Ya no va a ser sacerdote mío. Wow, must have been very hard for him. Y luego dice, porque sus hijos han blasfemado. Y dice por la iniquidad que él sabe, no era por algo que no sabía. A veces sabemos las cosas, pero como les digo, no hacemos lo que tenemos que hacer, lo suficiente. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. No va a haber sacrificio en este mundo, Elí, que sea suficiente para expiar tu culpa. No nada más como sacerdote, pero también ¿qué? Como padre, as a father. Ni con sacrificios, dice, ni con ofrendas. Le debemos a nuestros hijos, hermanos, eso, que hay estructura y hay disciplina. Si esto dice Dios que está mal, hijo. Y seguirles exhortando mientras que estén en nuestro hogar. Y aún fuera del hogar,
No, pues ya mejor me voy, yo busco mi casa. No, ven, hijo, mi hija. Como quiera, si te hablan de repente por ahí, como quiera tú les explicas, oye, no te olvides, hijo, tu responsabilidad con Dios, hasta el día en que nos muramos, ¿verdad? Pero en este caso lo vimos, hermanos, y hasta tomaban, ¿verdad?, a las mujeres, de ahí que servían también en el templo, y se acostaban con ellas, dice la palabra de Dios. Qué blasfemia, hermanos, y Elí no los estorbó lo suficiente. Hay que enseñar a nuestros hijos que hay disciplina, hay estructura, hay límites que no pueden cruzar como hijos. Este es el límite, hijo, hija. Ya no lo vuelves a hacer, ¿verdad? Y ya. Sí, no lo vuelves a hacer. Hijo, ya te dije, no lo vuelves a hacer. Hija, ya te dije. Si no está funcionando lo que estás haciendo, entonces hay que aplicar otro poquito más de disciplina, ¿verdad? Más cuando ya están con ese entendimiento, ¿verdad? De que ya son más grandecitos, ya empiezan a entender más cosas, aprovechar esa oportunidad para seguirles instruyendo en el camino que Dios manda, ¿verdad? Tienen que entender también que hay consecuencias en violar esos límites. Y como padres, hermanos, lo importante que vean nuestros hijos es esa unidad que existe como padre y como madre, ¿verdad?, en esa disciplina. Porque si uno jala por un lado y la otra persona jala por el otro, no va a funcionar. Estoy hablando otra vez en lo espiritual. Ya dejen ustedes las consecuencias en lo físico, ¿verdad? En lo físico pues van a venir las consecuencias. Pero más hablando en lo espiritual, queremos que sigan el camino correcto, hacer todo lo que tengamos que hacer como padres para encaminarlos, que ya si algún día ellos se deciden torcer e irse por otro lado, que tu conciencia vaya a estar tranquila, hermano, hermana. Hice hasta lo imposible por instruir a mi hijo, a mi hija en los consejos de Dios. Él agarró por otro camino, ella hizo esta decisión, o él hizo esta mala decisión, va a quedar ya en sus conciencias. Y seguirlo, claro, ayudándoles hasta el día en que Dios nos llama a cuenta. No dejamos de ser padres hasta el día en que Dios ya nos llama a nuestro hogar. Pero con esto los dejo, hermanos, con este pensamiento, hermanos y amigos, en esta mañana también. ¿No quieres tú también tener una diferente clase de deuda familiar, amigo, amiga, si todavía no has entendido lo que Dios quiere para ti? O si ya lo has entendido y estás convencido totalmente de lo que quieres hacer, de empezar una vida nueva en Cristo para también llegar a ser un mejor padre o una mejor madre, que sepas instruir a tus hijos en la disciplina del Señor. ¿Por qué no vienes a ser bautizado para el perdón de tus pecados? Tienes que arreglar las cuentas con Dios primeramente, tienes que hacer las paces con Dios primeramente para que llegues a tener paz en tu familia. Si quieres hacerlo, puedes contactarnos de alguna manera, vía Facebook Live o como sea, para que Dios también lo convierta en una realidad. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte del servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.